El teléfono sonó cuando yo estaba doblando una toalla sobre la silla del comedor. No era una escena importante, ni dramática. Era un viernes normal, de esos en los que una aprende a disfrutar el silencio, hasta que el silencio deja de ser un refugio. El número era desconocido, pero con prefijo local. Contesté con esa educación automática que te queda cuando pasaste media vida hablando con extraños en situaciones delicadas. ¿Señora Elena Rivas?, preguntó una voz femenina, joven y muy correcta. Señora. Hacía tiempo que ya no me sonaba raro. 70 no se cumplen sin aceptar que el mundo te va cambiando el nombre. Sí, soy yo. Le habla Camila Ferreira, notaria. Necesito que venga a mi oficina hoy mismo. Es sobre la sucesión del señor Julián Rivas. Mi mano se quedó inmóvil sobre la tela. Julián. Mi hermano. El hombre que, durante años, fue mi sombra y mi contradicción. El que se iba sin despedirse y volvía como si nada. El que siempre estaba en movimiento. Negocios, ciudades, proyectos. El que prometía llamar la próxima semana y luego desaparecía meses. ¿Qué pasó con mi hermano?, pregunté, ya sabiendo que la respuesta no iba a gustarme. Hubo una pausa mínima, apenas un par de segundos. Lo suficiente para que yo reconociera el tono. El de quien está entrenado para dar malas noticias sin quedarse con la culpa. Falleció el lunes. Fue repentino. Lo siento mucho. Sentí un golpe seco, no en el pecho, sino detrás de los ojos. Como si la pena tuviera su propio lugar en el cuerpo. No lloré. No en ese momento. Yo no lloraba al primer impacto. Lloraba después, cuando el mundo ya te había seguido de largo y yo me quedaba sola con la noticia. ¿Estás segura?, susurré. Nadie me llamó. En su testamento usted figura como heredera principal. No había muchos contactos registrados. Por eso la buscamos. Necesito que venga hoy para firmar documentos iniciales. Heredera. Esa palabra en mi cabeza no era dinero. Era responsabilidad. Era conflicto. Era familia en su versión más peligrosa. Dígame la dirección. Le enviaré un mensaje. Si puede venir dentro de 1 hora, mejor. Colgó con rapidez, como quien sabe que, si se queda en línea, termina escuchando un dolor que no le corresponde. Me quedé de pie en la cocina. La tetera aún estaba tibia. El reloj marcaba las 10:18. Afuera, el sol de la mañana parecía indecente, demasiado brillante para una noticia así. Subí a mi cuarto, abrí un cajón y saqué un sobre donde guardaba documentos antiguos. Identificación, papeles de propiedad de mi casa, certificados. Cosas que una guarda por si acaso. Ese por si acaso había llegado. Mientras bajaba escuché la televisión encendida en la sala. Arnoldo estaba en el sofá con el teléfono en la mano. Mi hija, Lucía, en la mesa con una libreta, haciendo cuentas. Los dos levantaron la mirada al mismo tiempo, como si mi movimiento fuera una señal. ¿A dónde vas?, preguntó Lucía, rápido. Demasiado rápido. Yo ajusté el bolso sobre el hombro. Al centro. Tengo que resolver unos papeles. ¿Papeles de qué?, insistió Arnoldo, fingiendo que era curiosidad casual. Los miré un segundo. No era paranoia, era costumbre. Cuando una convive con personas endeudadas, con nervios y urgencias, aprende a ver la ansiedad como un olor en el aire. De mi hermano, dije. Me llamó una notaria. Lucía se quedó quieta, como si hubiera olvidado parpadear. ¿Julián? Su voz se quebró un poco. ¿Qué pasó? ¿Murió esta semana? Hubo un silencio raro. No era duelo, era cálculo. Lo vi como se ve una sombra que cruza el piso. ¡Ay, mamá! Lucía se levantó para abrazarme, y yo la abracé también. Pero noté algo. Su mente estaba en otra parte. ¡Qué horror!
Arnoldo soltó un «Lo siento» que le salió tarde, como si lo hubiera encontrado en la cabeza después de buscarlo. ¿Vas sola?, preguntó él. Sí. Te llevo, dijo inmediatamente. Así no manejas con el shock. Yo sabía que lo decía por cuidado, pero el tono era de control, no de cariño. Y eso me irritó, pero no lo mostré. No hace falta, voy y vuelvo. Lucía apretó más fuerte el abrazo, y en esa presión sentí algo que no era consuelo. Era necesidad. Me separé con suavidad, tomé las llaves y salí. Al cerrar la puerta, noté que Arnoldo se levantó del sofá, como si fuera a seguirme, pero se detuvo, tal vez para no ser tan obvio. En el auto respiré profundo. Mi relación con Julián había sido extraña. Él siempre fue el carismático, el que hablaba con todo el mundo, el que conseguía oportunidades, el que se metía en líos. Yo, en cambio, fui la seria, la que estudió, trabajó, construyó una vida estable, la que aprendió a desconfiar del entusiasmo. Por años trabajé en el sistema público, en área administrativa y legal. No como abogada litigante, pero lo suficiente como para reconocer patrones, documentos, firmas, intenciones. Aprendí a leer entre líneas sin que nadie me lo enseñara. Y esa mañana, en el tráfico hacia el centro, lo único que podía pensar era: ¿por qué me dejó algo? Julián no era generoso por instinto. Si hacía algo, era por una razón. Siempre. La oficina notarial estaba en un edificio antiguo, con un ascensor que tardaba demasiado en llegar y un olor permanente a papel viejo. La notaria me esperaba en recepción. Una mujer de 30 y tantos, impecable, mirada afilada. «Señora Rivas, gracias por venir tan rápido». Me condujo a una sala pequeña. Había un cuadro barato, una planta demasiado verde para ese lugar, y una carpeta gruesa sobre la mesa. «Antes que nada, lo siento mucho», dijo. Su hermano dejó instrucciones muy precisas. Muy precisas. Otra vez ese tono, como si yo estuviera entrando en una película cuyo guión ya estaba escrito. Camila abrió la carpeta y deslizó un documento hacia mí. Su hermano era propietario de una villa frente al mar y de 2 apartamentos. Estaban a su nombre. En el testamento los dejaba usted. Sentí que el mundo se inclinaba 1 centímetro. ¿Perdón?, dije, porque mi cabeza no aceptaba la frase completa. ¿Una villa frente al mar? Sí, hay una propiedad costera, con administración contratada, y 2 apartamentos, actualmente alquilados. El valor estimado es alto. Aquí están las tasaciones preliminares. Ella nombró cifras. No voy a decir el número exacto como si estuviera alardeando. No me interesa eso. Lo importante es que era demasiado. Mucho más de lo que una persona normal imagina recibir en una mañana cualquiera. Me saqué los lentes, los limpié con el borde de la blusa. Gesto tonto para ganar tiempo, para darle al cerebro unos segundos de retraso. ¿Por qué a mí?, pregunté, y por primera vez me tembló la voz. Julián y yo no éramos cercanos últimamente. La notaria dudó. Luego buscó una hoja adicional, más pequeña, con letra impresa. Dejó una nota. Me la entregó. Leí. Era corta. Decía algo como: a Elena, porque aunque no nos hablamos, sé que siempre fuiste la única que no se vendía. Sentí una punzada seca en la garganta. Esa frase era Julián. A su manera. Medio elogio, medio acusación, medio despedida. Camila me explicó los pasos. Documentos iniciales, proceso de traspaso, impuestos, plazos. Yo asentía, pero mi mente ya estaba en otro sitio. En mi casa. En mi hija y mi yerno, viviendo conmigo desde hacía meses. Por un mal momento. Por unas deudas. Por un negocio que salió mal. Yo había aceptado porque era mi hija. Porque cuando una hija te pide ayuda, una no abre un interrogatorio. Una abre la puerta.
Camila señaló dónde firmar. Firmé. La tinta dejó mi nombre sobre papeles que cambiaban mi vida. Y en vez de sentir alegría, sentí algo más oscuro. Una certeza incómoda, como un dedo en la nuca. No era el dinero lo que me inquietaba. Era lo que el dinero iba a despertar. Salí del edificio con la carpeta en la mano, el sol golpeándome la cara como si nada hubiera pasado. Caminé hacia el auto y, por primera vez en toda la mañana, me permití sonreír un poco. Lucía va a respirar, pensé. Por fin. Iba a llegar a casa y decirles. Iba a ser buena noticia. Una solución. Una oportunidad de recomenzar. En el camino de vuelta ensayé mentalmente cómo lo diría. Sin presumir, sin dramatismo. Julián me dejó propiedades. Voy a estar bien. Vamos a estar bien. Incluso imaginé la reacción de mi hija. Ese abrazo de alivio, las lágrimas, la gratitud. Cuando doblé en mi calle, vi mi casa como siempre. El jardín algo descuidado, las cortinas claras, el auto de Arnoldo estacionado. Todo normal. Me estacioné, pero no entré de inmediato. No sé por qué. Tal vez fue el silencio. Tal vez fue que una ventana estaba abierta cuando normalmente la mantenían cerrada por el calor. Tal vez fue una intuición vieja, de las que no gritan, solo empujan. Bajé del auto y caminé hacia la puerta. Y entonces escuché voces. No eran risas. No era conversación casual. Era un murmullo tenso, rápido, como cuando alguien discute creyendo que nadie lo oye. Me acerqué más, despacio, y me quedé al lado de la ventana entreabierta. La voz de Arnoldo llegó primero, baja, firme. Mañana lo hacemos, sin vueltas. Y la voz de mi hija un poco más aguda, nerviosa. ¿Y si se da cuenta? ¿Y si no quiere? Arnoldo respondió sin dudar. Entonces lo hacemos igual. Mi mano se apoyó en el marco de la ventana. Lo que escuché después me borró el aire de los pulmones. Con el doctor no hay problema, dijo él. Por 1.500 en efectivo firma lo que sea. Incapaz. Demencia. Lo que necesitemos. Lucía tragó saliva. Yo la escuché incluso desde afuera. Pero es mi mamá. Arnoldo soltó una risa cortita, sin humor. Tu mamá es un obstáculo. Y ahora, con esa herencia, es un obstáculo caro. Me quedé inmóvil, pegada a la pared de mi propia casa, escuchando a mi hija y a mi yerno hablar de mí como si yo fuera una cosa. Y todavía faltaba la frase que terminó de helarme la sangre. Hoy en la noche le damos algo en el té, dijo Arnoldo. Suave, para que mañana esté manejable. Yo no respiré. No porque no quisiera, sino porque mi cuerpo, por un segundo, olvidó cómo se hacía. Y en ese mismo instante, la puerta principal se abrió desde adentro. «¿Mamá?», dijo la voz de Lucía, fuerte, como si acabara de verme. «¿Ya llegaste?». «¿Mamá?», repitió Lucía desde la puerta, esta vez más cerca. «¿Ya llegaste?». Yo seguía afuera, con la espalda pegada a la pared, el corazón golpeándome las costillas como si quisiera escapar primero que yo. En una fracción de segundo tomé una decisión que no fue valiente ni heroica, sino instintiva. No entrar. Todavía no. «Sí», respondí, forzando la voz para que sonara normal. «Ya voy». Escuché pasos que se alejaban. La puerta volvió a cerrarse. El murmullo dentro de la casa se apagó como si alguien hubiera bajado el volumen de golpe. Me quedé quieta. Conté respiraciones. 1, 2, 3. La sangre me zumbaba en los oídos, pero la cabeza empezó a aclararse con una frialdad que conocía bien. Esa frialdad que aparece cuando el miedo ya hizo su trabajo y ahora le toca a la mente. «No entres en pánico», me dije. «Observa». Había pasado demasiados años rodeada de expedientes, de personas que juraban buenas intenciones mientras firmaban lo contrario.
Aprendí que el primer impulso, confrontar, gritar, exigir explicaciones, es el que más caro se paga. Así que caminé hacia el auto como si hubiera olvidado algo. Abrí la puerta, me senté, cerré. Nadie salió a buscarme. Nadie miró por la ventana. Encendí el motor y di la vuelta con la manzana. Necesitaba tiempo. 10 minutos, tal vez 15. Lo suficiente para que el temblor se transformara en cálculo. Estacioné a 2 calles, bajo un árbol grande que siempre me había parecido feo, y ahora me servía de refugio. Apagué el motor y apoyé la frente sobre el volante. Doctor, incapaz, 1500 en efectivo. T. Las palabras se repetían con una claridad cruel. No eran interpretaciones, no eran suposiciones. Eran un plan. Mi hija, mi propia hija. No lloré, no todavía. El llanto exige seguridad, y yo no la tenía. Saqué el teléfono y abrí la aplicación de notas. Escribí sin pensar demasiado, como si la mano supiera qué hacer antes que yo. Voces escuchadas desde ventana. Plan. Declarar incapaz. Psiquiatra corrupto. Sedación embebida. Puntos secos. Sin adjetivos, como un informe. Levanté la vista. La calle estaba tranquila. Un perro cruzó trotando. Una mujer mayor regaba plantas sin mirarme. El mundo seguía igual. Eso me ayudó más de lo que esperaba. Me recordó que el drama estaba contenido en una casa, no en todo el universo. Pensé en Lucía cuando era niña, en cómo se escondía detrás de mis piernas cuando tenía miedo, en cómo me buscaba con los ojos cuando no entendía algo. Ese recuerdo quiso suavizarme, pero no lo dejé. Porque el problema no era el pasado, era el presente. Volví a la casa 15 minutos después. Toqué la puerta como si nada. Esperé. Esta vez, Arnoldo abrió. «Ah», dijo sonriendo. «Pensamos que te habías quedado hablando con alguien». «Me olvidé unos papeles en el auto», respondí. La edad. Él rió, demasiado fuerte. Me dejó pasar. Lucía estaba en la cocina. Tenía el celular en la mano y lo guardó apenas me vio. Se acercó para besarme la mejilla. «¿Todo bien en el centro?» «Sí», dije. «Luego les cuento con calma». Esa frase fue un anzuelo. Lo vi en sus caras. La expectativa, la ansiedad. ¿Era algo de Julián?, preguntó ella. Sí, pero estoy cansada. Prefiero sentarme un rato. Me acomodé en la silla del comedor. Sentí las piernas flojas. No por debilidad, sino por el esfuerzo de parecer normal. Lucía me ofreció agua. Acepté. Arnoldo se apoyó en el marco de la puerta, observándome como quien evalúa un objeto frágil. «Te noto pálida», dijo. «¿Estás bien?» «Un poco mareada», admití. «Nada grave. No era mentira. El cuerpo también juega su parte». Lucía intercambió una mirada rápida con él. Un gesto mínimo, pero yo lo vi. Siempre fui buena leyendo silencios. «Mamá», dijo ella, «¿por qué no te acuestas un rato más tarde? Hoy podemos hacer algo liviano para cenar». «Té, sopa, té». La palabra cayó como una gota helada. «Más tarde», respondí. «Ahora solo quiero estar tranquila». Me quedé allí, escuchándolos moverse, hablar en frases cortas, normales, demasiado normales, como actores que no quieren olvidar su texto. En un momento Lucía se acercó y me tocó el brazo. «De verdad me alegra que hayas ido a ver lo de Julián», dijo. «Sea lo que sea, estamos contigo». La miré. De cerca. Sus ojos evitaban los míos por microsegundos, como si temiera que yo pudiera ver algo que no debía. «Estamos contigo». Pensé en repetirle lo que había escuchado. Pensé en decir su nombre con esa voz que usaba cuando ella se pasaba de la raya siendo adolescente. Pensé en romper el juego. Y no lo hice. Porque de golpe lo entendí. Ellos creían que yo no sabía. Y ese era el único lugar seguro en el que yo podía estar.
Subí a mi habitación temprano. Dije que me dolía la cabeza. Nadie discutió. Cerré la puerta y me senté en la cama, sin encender la luz. Mi cuarto seguía siendo mi cuarto. Los libros, el armario, la foto vieja con Julián y yo en una playa cualquiera, hace décadas. Me levanté y la guardé en un cajón. No ahora, pensé. Saqué el teléfono otra vez. No llamé a nadie. No todavía. Primero necesitaba ordenar el escenario. Abrí el cajón del escritorio y encontré una grabadora pequeña, vieja, de cuando trabajaba. No era sofisticada, pero funcionaba. La encendí. La probé. El clic suave me tranquilizó. La escondí dentro de un libro hueco que casi nadie tocaba. Lo dejé en el estante del living, donde solían hablar cuando creían que yo dormía. Luego regresé a mi cuarto y me senté a esperar. Pasaron minutos, tal vez horas. No miré el reloj. Escuché la televisión abajo. Risas grabadas. Luego pasos. Murmullos. Mi nombre. Me incorporé lentamente y acerqué el oído a la puerta. «Hay que hacerlo hoy», decía Arnoldo. «Mañana temprano lo del doctor. No podemos arriesgarnos a que firme algo o cambie de idea». «¿Y si sospecha?», susurró Lucía. «No va a sospechar. Está cansada y confía en ti». Esa frase me dolió más que todas las anteriores. Confiar. Volví a la cama. Cerré los ojos. Respiré hondo. No podía actuar desde la rabia. Tenía que pensar como siempre había pensado. Pasos, pruebas, consecuencias. Esa noche Lucía golpeó mi puerta. «Mamá», dijo con dulzura exagerada, «te hice un té de manzanilla. Para que duermas mejor». Miré la taza. El vapor subía lento. «Gracias», respondí. La tomé con las 2 manos. Sonreí. Y en ese segundo supe algo con absoluta claridad. Esta historia ya no era solo de traición. Era de supervivencia. Cerré la puerta con cuidado. Apoyé la taza en la mesa de luz. Y no bebí. Me senté en la cama con la taza frente a mí, observándola como si fuera un objeto ajeno. El vapor seguía subiendo. Lento. Constante. Demasiado constante. La manzanilla siempre había tenido un aroma suave, casi dulce. Aquella noche, el olor era distinto. Apenas perceptible, pero distinto. No la probé. Esperé. Pasaron unos minutos, luego otros. Escuché pasos acercarse por el pasillo, el roce leve de una mano contra la pared, el piso de madera que crujía solo en el tercer tablón. Lo conocía de memoria. Arnoldo se detenía siempre antes de llegar a mi puerta, como si escuchara, como si confirmara. «¿Mamá?», susurró Lucía. «¿Te dormiste?». No respondí. Me recosté de lado. Dejé que la respiración se volviera lenta, irregular. El cuerpo tiene memoria. Aprendí a simular cansancio cuando hacía falta, a parecer frágil sin estarlo. El silencio se estiró. Después, la manija giró apenas. No lo suficiente para abrir, solo para probar. «Está dormida», dijo Arnoldo en voz baja. «Déjala». Los pasos se alejaron. Abrí los ojos. El corazón me latía firme, no acelerado. El miedo se había convertido en otra cosa. Foco. La mente empezaba a ordenar la noche como si fuera un tablero. Me levanté sin hacer ruido. Tomé un frasco vacío del baño, uno de esos de vidrio grueso que guardaba por costumbre. Vertí con cuidado parte del té. Lo tapé. Lo guardé en el fondo del armario, detrás de unas cajas. No por paranoia, por método. Volví a la cama. Coloqué la taza casi vacía en la mesa de luz. La dejé como evidencia silenciosa de que algo había ocurrido, aunque nadie lo supiera aún. Dormí poco. En fragmentos. Cada sonido me despertaba. El reloj marcó las 3, luego las 4. Afuera, un auto pasó lento. El mundo seguía. A las 7 Lucía tocó la puerta otra vez, esta vez con más seguridad. «Mamá, buen día. ¿Cómo te sientes?». «Un poco mareada».
dije dejando que la voz saliera apagada. No dormí bien. La puerta se abrió. Lucía entró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Es normal», dijo. «Has pasado por mucho. Pensé que hoy podríamos ir al médico, solo para quedarnos tranquilas». El médico. ¿Hoy? Pregunté como si la idea me tomara por sorpresa. No sabía que ya habías pedido cita. Sí, intervino Arnoldo desde el pasillo. Encontré a alguien que puede atenderte rápido. Un especialista. ¿Especialista? Otra palabra que sonaba demasiado limpia para lo que escondía. Me incorporé despacio. Fingí torpeza al ponerme de pie. Dejé que Lucía me tomara del brazo. Sentí su mano firme, demasiado firme para alguien que decía preocuparse. Bajamos a la cocina. El desayuno estaba servido. Café para ellos. Para mí, solo agua. «No tengo hambre», dije. Arnoldo asintió con alivio. Me observaba como quien evalúa si un plan sigue funcionando. «Te llevamos en el auto», dijo. «Así no manejas». Acepté, no porque quisiera, sino porque necesitaba ver hasta dónde pensaban llegar. El trayecto fue silencioso. Miré por la ventana. Calles conocidas se transformaban en otras más grises, más ajenas. El edificio del consultorio estaba en una zona que yo no habría elegido jamás para un chequeo rutinario. Subimos por una escalera estrecha. Un cartel gastado decía: «Consultorio». Sin nombre, sin horarios. El hombre que nos recibió no parecía médico. Tenía la bata, sí, pero la llevaba abierta, como un disfraz mal puesto. Evitó mirarme a los ojos. «Pase, señora», dijo. «Tome asiento». Las preguntas fueron superficiales, demasiado rápidas. Fecha, edad, si olvidaba cosas, si me sentía confundida. Respondí lento, con dudas calculadas. Lucía intervenía cuando yo demoraba. Arnoldo asentía con gravedad. El hombre tomó nota sin mirarme. «Creo que es claro», dijo al final. «Hay signos de deterioro cognitivo. Recomendable iniciar un proceso de tutela. Tutela». La palabra cayó como una sentencia. «¿Hoy mismo?», preguntó Arnoldo. «Cuanto antes, mejor», respondió el hombre. «Para protegerla, protegerme». Firmaron papeles. Yo no, aún no. Dijeron que volveríamos al día siguiente para completar todo. Arnoldo parecía molesto, pero lo disimuló. Tal vez querían hacerlo de una sola vez. Tal vez necesitaban ajustar algo. En el auto, Lucía apretaba los labios. «Todo va a estar bien, mamá», dijo. «Vamos a ayudarte». Asentí. Miré el espejo retrovisor. Vi su reflejo y pensé: «No te reconozco». De regreso en casa, subí directo a mi habitación. Dije que estaba agotada. Nadie me detuvo. Cerré la puerta y marqué un número que no había usado en años. «¿Elena?», respondió una voz grave. «Hace tiempo que no llamabas». «Necesito ayuda», dije. «Y discreción». «Entonces viniste al lugar correcto». Colgué y me senté. Por primera vez desde que todo empezó, sentí algo parecido al control regresar a mi cuerpo. Porque ya no estaba sola. Y ellos todavía creían que yo dormía. La noche cayó temprano ese día. O tal vez fui yo la que empezó a medir el tiempo de otra manera. Cuando uno sabe que algo grave está en marcha, las horas dejan de ser neutras. Se vuelven herramientas. O amenazas. Me quedé en mi habitación con la luz apagada, sentada en la silla junto a la ventana. Desde allí podía ver el reflejo del pasillo en el vidrio oscuro. Cualquier sombra que se moviera, cualquier paso, yo lo notaría. El teléfono vibró a las 9 en punto. «Voy a pasar mañana temprano», dijo la voz al otro lado. «No vengas sola, no confrontes. No tomes nada que te ofrezcan, y no cambies tu rutina más de lo necesario». «Ya lo intentaron», respondí. «Anoche». Hubo un silencio breve.
No de duda, sino de ajuste mental. Entonces esto es más serio de lo que pensaba. Sí, dije. Y va a empeorar. Colgamos sin despedidas. No hacían falta. Abajo escuché a Lucía y Arnoldo hablar en la cocina. Bajaban la voz cuando se decían mi nombre. No discutían, planeaban. Eso era peor. La gente que discute aún tiene grietas. La que planea en calma ya cruzó una línea. Mañana no puedes salir sola, decía Arnoldo. Si se encuentra con alguien y le llenan la cabeza, perdemos el control. Es mi madre, respondió Lucía con un cansancio extraño. No es una prisionera. Todavía no, contestó él. Pero va a serlo si no hacemos esto bien. Sentí un frío seco en el estómago. Me acosté vestida. Dejé el teléfono cargando, la grabadora activa en el estante del living. Dormí poco, otra vez. A ratos. En uno de esos momentos en que el sueño casi llega, escuché la puerta de mi cuarto abrirse apenas. Un crujido mínimo. No me moví. Vi la silueta de Lucía recortada contra la luz del pasillo. Se quedó ahí, mirándome. No supe cuánto tiempo. Luego cerró con cuidado. A la mañana siguiente, bajé temprano. Antes que ellos. Preparé café para mí. Café de verdad. Sin sustitutos suaves. El aroma llenó la cocina. Arnoldo apareció con cara de fastidio. ¿No te cae mal el café?, preguntó. Nunca, respondí. Me mantiene despierta. Lucía entró detrás. Me observó con atención. Algo no encajaba en su cabeza. Yo estaba demasiado lúcida. Hoy tengo que salir un momento, dije como al pasar. Comprar unas cosas. Arnoldo dejó la taza en la mesa con un golpe seco. ¿Puedo acompañarte? No hace falta. Insisto. No, repetí. Insisto yo. El silencio que siguió fue espeso. Lucía intervino rápido. Está bien, que vaya sola. No pasa nada. Me miró. Había miedo en sus ojos. No por mí, por perder el control. Salí de la casa con el bolso liviano y la espalda recta. Caminé 2 cuadras antes de sentir que podía respirar normal. Me subí al auto y conduje sin mirar atrás. No fui al supermercado. Fui a un edificio discreto, sin letreros llamativos. Subí al 3er piso. Toqué una puerta específica. Me abrieron sin sorpresa. «Pasá», dijo él. «Te estaba esperando». Nos sentamos frente a frente. Le conté todo. Desde la llamada del notario hasta el té de manzanilla. Mostré el frasco. Reproduje audios. No exageré nada. No hizo falta. «Esto es tentativa de incapacitación fraudulenta», dijo. «Y administración de sustancias. Grave». «Quiero pruebas sólidas», respondí. «No una pelea familiar». Asintió. «Las vamos a tener. Pero vas a tener que dejar que avancen un poco más». No me gustó la idea. Pero la entendí. ¿Cuánto? Lo suficiente para que no puedan decir que fue un malentendido. Salí de allí con un plan. Y con una certeza incómoda. Para salvarme, tenía que permitir que ellos creyeran que estaban ganando. Cuando regresé a casa, Lucía estaba en la sala, inquieta. «¿Dónde fuiste?» «A caminar», mentí. «Pensar me ordena». Arnoldo me miró con recelo. Yo le sostuve la mirada, por primera vez. Esa noche, volvieron a ofrecerme té. Lo tomé. O fingí hacerlo, y mientras me recostaba, con los ojos entrecerrados, escuché la frase que selló todo. «Esta vez sí», dijo Arnoldo. «Mañana firmamos todo». No sabían que al decir eso, acababan de condenarse. Dormí con un ojo abierto. No por miedo a morir, sino por miedo a cometer un error. En situaciones así, el peligro no siempre es el otro. A veces es una misma, cuando se adelanta, cuando se quiebra, cuando deja ver que ya entendió demasiado. A la mañana siguiente, Lucía entró a mi cuarto antes de las 8. No tocó. Ya no fingía del todo. «Mamá», dijo. «Hoy tenemos que hacer unos trámites, cosas importantes».
Me incorporé despacio, como si el cuerpo pesara más de lo normal. ¿Trámites de qué? De tu seguridad, intervino Arnoldo desde el pasillo. Para que nadie se aproveche de ti. Pensé en Julián, en su nota. La única que no se vendía. Sonreí apenas. Si él hubiera visto esto, habría entendido todo. Bajamos juntos. El desayuno estaba listo otra vez, organizado, medido. Nada quedaba librado al azar. Me dieron una pastilla para la presión. No la discutí. La guardé bajo la lengua hasta ir al baño y la escupí en el inodoro. ¿Lista?, preguntó Arnoldo. Lista. Salimos. Esta vez no fuimos al mismo lugar del día anterior. El edificio era más grande, más formal. Un despacho jurídico. Todo parecía más serio, más limpio. Era parte del engaño. Nos recibió un abogado joven, traje caro, sonrisa ensayada. Buenos días, señora Elena. Soy el doctor Salvatierra. Vamos allí a hablar de su tutela. Tutela. Otra vez la palabra. Me senté. Lucía tomó mi mano. Estaba fría. Esto es solo para ayudarte, mamá, susurró. Claro, respondí. Ayudarme. El abogado explicó términos simples. Demasiado simples. Como si yo fuera incapaz de entender algo más complejo. Habló de protección, de administración, de bienestar. No mencionó una sola vez la palabra control, aunque eso era exactamente lo que se respiraba en la sala. Me pusieron documentos delante. Muchos, demasiados. Aquí, dijo Arnoldo. Y aquí. Tomé la lapicera. La sostuve unos segundos. Dejé que me temblara la mano. Miré a Lucía. ¿Estás segura?, pregunté. Esto es mucho poder. Ella dudó, solo un instante. Es lo mejor. Firmé. No todo. Solo lo necesario para que creyeran que habían ganado. Cuando salimos, Arnoldo exhaló por primera vez en horas. Listo, dijo. Ahora todo va a estar bajo control. Yo asentí. Por dentro, contaba los pasos que faltaban. Esa tarde dejaron de esconderse. Arnoldo hizo llamadas frente a mí. Habló de propiedades, de valores, de mover activos. Lucía lo escuchaba en silencio, como si ya no pudiera retroceder. Yo me encerré en mi cuarto y marqué otro número. «Es ahora», dije. «Ya firmaron». «Entonces mañana», respondieron. «A primera hora». Esa noche no me ofrecieron té. Ya no lo necesitaban. Se sentían seguros. Eso los volvió descuidados. Escuché cómo discutían en la cocina. «Tenemos que vender rápido», decía Arnoldo, «antes de que alguien revise demasiado». «Es mi madre», respondió Lucía quebrada. «No pensé que... Pensaste lo suficiente como para seguir», cortó él. Cerré los ojos. Al día siguiente tocaron el timbre a las 7:30. Lucía fue a abrir. «¿Sí?» «Policía», respondió una voz firme. El sonido metálico de las esposas llegó hasta mi habitación. No bajé de inmediato. Me senté en la cama. Respiré. Esperé. Cuando finalmente aparecí en el pasillo, Arnoldo estaba pálido, con las manos detrás de la espalda. Lucía lloraba. El abogado gritaba palabras que ya no importaban. Un hombre se acercó a mí. «Señora Elena, ¿está bien?» «Ahora sí», respondí. Lucía levantó la vista. «Mamá», dijo. «Yo no quería que terminara así». La miré con una calma que no sabía que tenía. «Terminó así cuando decidiste que yo no era una persona, sino un obstáculo. No la abracé. No la insulté. Solo seguí caminando. Detrás de mí, la casa se llenaba de voces oficiales, papeles, pasos firmes. El orden volvía a su lugar, como siempre hace. Tarde, pero seguro. Yo salí al jardín. El sol de la mañana caía suave. Por primera vez en días, respiré sin peso en el pecho. Pero aún no todo había terminado. El jardín estaba silencioso, casi ajeno a lo que ocurría dentro de la casa. Las hojas de los arbustos se movían apenas con el viento de la mañana
y durante unos segundos me permití quedarme ahí, con los pies sobre la tierra, recordándome que seguía siendo dueña de mi cuerpo, de mi respiración, de mis decisiones. Detrás de mí, la casa ya no era un hogar. Era un escenario procesal. Escuché el sonido de papeles being revisados, radios crepitando, voces que se presentaban con nombre y cargo. Todo era correcto. Todo era formal. Y aún así, nada de eso lograba borrar el hecho más duro. Mi hija estaba esposada dentro de esa casa. Un hombre salió al jardín. No vestía uniforme. Traje oscuro, carpeta bajo el brazo. Lo reconocí de inmediato, aunque habían pasado años. «Elena», dijo, «gracias por confiar». Asentí. «Gracias por llegar a tiempo». Se quedó a mi lado, respetando la distancia. La intervención fue limpia. Teníamos más de lo necesario. Grabaciones, documentos, el intento de sedación, el proceso de tutela iniciado sin consentimiento real. No van a poder decir que fue un malentendido. «Nunca lo fue», respondí. Desde el interior llegó un sollozo fuerte. Lucía. Reconocería ese llanto en cualquier lugar. El mismo que tenía cuando era pequeña y se golpeaba las rodillas. Solo que ahora no había rodillas raspadas. Había decisiones irreversibles. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté, sin girarme. «Proceso penal por abuso patrimonial y tentativa de incapacitación fraudulenta. Medidas cautelares inmediatas. Usted queda fuera de cualquier tutela. Sus bienes, protegidos. Protegidos». Otra palabra que sonaba distinta según quien la usara. Me pidieron que entrara para una declaración breve. Caminé por el pasillo con pasos firmes. Todo estaba como siempre. El cuadro torcido, la alfombra gastada, la mesa donde Lucía había hecho tareas de niña. La diferencia era invisible, pero total. En la sala, Arnoldo evitó mirarme. Ya no tenía discurso. No tenía control. No tenía poder. Lucía, en cambio, levantó la cabeza cuando pasé. Tenía los ojos hinchados, el rímel corrido, la cara de alguien que acaba de despertar de una mentira demasiado larga. «Mamá», susurró, «yo no pensé que...». «No sigas», dije sin elevar la voz. «Pensar no es el problema. Elegir sí». Los oficiales la condujeron hacia la salida. Ella miró atrás una vez más. Yo no desvié la mirada. No por dureza, por claridad. Cuando se fueron, la casa quedó vacía. Demasiado vacía. Me senté en la silla del comedor mientras el hombre del traje me hacía preguntas precisas. Horarios, frases, gestos. Yo respondía con exactitud. No con emoción. Había aprendido que la verdad no necesita adornos. Firmé algunos documentos. Me devolvieron otros. Cerraron carpetas. «Puede quedarse o irse», me dijeron. «Lo que prefiera». Elegí quedarme un momento. Caminé por cada habitación. No para despedirme, sino para entender. En el cuarto de Lucía, el olor seguía siendo suyo. En el mío, la cama estaba desordenada. En la cocina, la taza de té aún estaba en la bacha. La miré largo rato antes de tirarla. Esa tarde, llamé a la notaria. «Quiero revisar todo», dije. «Y quiero hacerlo con calma». «Por supuesto», respondió. «Cuando usted quiera». Colgué y me senté junto a la ventana. Afuera la vida continuaba. Un vecino sacaba la basura. Un niño pasaba en bicicleta. Nadie sabía lo que había pasado en esa casa unas horas antes. Y estaba bien, porque algunas batallas no necesitan público. Solo cierre. Esa noche dormí sola. De verdad sola. Sin pasos en el pasillo. Sin murmullos. Sin planes ajenos. Dormí profundo. Sin té. Sin miedo. Pero al despertar, entendí algo más. La justicia había llegado, sí, pero el precio recién empezaba a mostrarse. El silencio de la mañana siguiente no fue reparador. Fue definitivo.
No había puertas que se cerraran, ni pasos apurados, ni voces discutiendo en la cocina. Tampoco había disculpas pendientes. Todo eso había quedado atrás, como un ruido que se apaga de golpe y deja un zumbido incómodo en los oídos. Me preparé café y me senté sola en la mesa grande, esa que durante meses había usado para sostener conversaciones, que ahora entendía que eran, en el fondo, negociaciones encubiertas. Miré la silla vacía de Lucía. No sentí alivio. Sentí ausencia. Y la ausencia pesa distinto que el conflicto. El teléfono sonó a media mañana. «Soy yo», dijo la voz del otro lado. «Quería avisarte que el juzgado concedió las medidas cautelares. De forma inmediata». Asentí, aunque nadie podía verme. ¿Y ahora? Ahora empieza el proceso largo. Audiencias, peritajes, tiempos muertos. Nada rápido, nada limpio. Pero tu situación es sólida. No hay riesgo de que nadie vuelva a decidir por ti. Decidir por mí. Colgué y me quedé mirando el vapor del café. Pensé en cuántas veces, sin darme cuenta, había dejado que otros decidieran pequeñas cosas. Horarios, prioridades, silencios. No por debilidad, sino por costumbre. Porque a cierta edad, una cree que ceder es una forma de amar. Me equivoqué. Salí de la casa por primera vez, sin avisar a nadie. Caminé sin rumbo, con el abrigo puesto aunque no hacía frío. La ciudad seguía igual, pero yo no. Pasé frente a la panadería de siempre, frente a la plaza donde llevaba a Lucía de niña. Cada lugar tenía una memoria adherida, y ninguna de ellas se había borrado. Aprendí que la justicia no limpia recuerdos, solo los ordena. Al volver, encontré un sobre bajo la puerta, sin remitente. Lo abrí con cuidado. Era una carta de Lucía, escrita a mano. La reconocí por la letra inclinada, nerviosa. No voy a repetir cada palabra. No porque no importe, sino porque no cambia nada. Decía que no había querido hacerme daño, que todo se había salido de control, que Arnoldo la había convencido, que tenía miedo, que yo era su madre. Leí la carta 2 veces, luego una tercera. No lloré. La dejé sobre la mesa, sin romperla, sin guardarla. Algunas cosas no se destruyen ni se conservan. Solo se dejan donde están. Esa misma tarde fui al banco. Actualicé firmas. Cambié accesos. Ordené papeles. No por obsesión, sino por respeto hacia mí misma. Durante años había trabajado para que otros cumplieran normas. Ahora me tocaba aplicarlas a mi propia vida. También llamé a la administradora de las propiedades de Julián. Me habló de la villa frente al mar, de los apartamentos, de los contratos de alquiler. Escuché con atención. No sentí euforia. Sentí responsabilidad. Julián me había dejado algo más que bienes. Me había dejado una última prueba. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón donde había guardado su nota. La leí otra vez. La única que no se vendía. Por primera vez desde su muerte, sonreí sin culpa. Porque entendí algo que hasta entonces me había resistido a bien aceptar. No había ganado una batalla contra mi hija. Había ganado una batalla contra la idea de que el amor justifica cualquier sacrificio. Y eso cambia todo. Me acosté temprano. Afuera llovía suave. La casa, por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía por completo. Pero aún faltaba el último capítulo. El que no tiene sirenas ni esposas. El que se escribe cuando todo parece haber terminado. La lluvia siguió cayendo durante la noche, persistente, como si quisiera lavar algo que no se ve. Me desperté antes de que sonara el reloj, con esa sensación extraña de quien ya no tiene nada urgente que temer, pero tampoco nada que esperar. Preparé el desayuno con calma. Abrí las ventanas. Dejé que el aire húmedo entrara en la casa. Por primera vez desde que todo había comenzado,
No sentí la necesidad de revisar cerraduras ni escuchar pasos. La tranquilidad no era alegría. Era algo más sobrio, más real. A media mañana salí rumbo a la notaría. Camila me recibió con la misma profesionalidad de siempre, aunque esta vez su mirada era distinta. Había leído los informes. Sabía lo que había pasado. «Lamento mucho lo ocurrido con su hija», dijo con cuidado. «Podemos tomarnos todo el tiempo que necesite». «El tiempo ya lo tomé», respondí. «Ahora quiero claridad. Revisamos cada documento, cada cláusula, cada transferencia pendiente. Firmé nuevas instrucciones, cambié beneficiarios. Dejé constancia escrita de mi voluntad, con testigos, con fechas, con palabras que no admitían dobles lecturas. No era desconfianza, era previsión». Antes de irme, Camila me miró fijo. «Su hermano fue muy específico al elegirlas usted». «Lo sé», dije. «Por eso no voy a fallarle». Salí a la calle con una carpeta más liviana que la anterior, aunque contenía mucho más. No en valor económico, en decisión. Al regresar a casa, encontré otro sobre bajo la puerta. Esta vez sí tenía remitente. Un despacho de abogados. Lo abrí sin apuro. Era una notificación, solicitud de contacto por parte de Lucía, a través de su defensor. Quería hablar conmigo, no verla, no encontrarse, solo hablar. «Para explicar», decía. Apoyé el papel sobre la mesa y me senté frente a él durante un buen rato. Recordé su voz de niña, pidiéndome permiso para quedarse a dormir en casa de una amiga. Recordé su adolescencia difícil, sus inseguridades. También recordé la frase exacta que había dicho Arnoldo, y cómo ella no lo había detenido. Tomé una hoja en blanco. Escribí una sola línea. No habrá contacto directo. Toda comunicación deberá ser canalizada por vías legales. Firmé. No fue venganza. Fue límite. Esa tarde caminé hasta el parque cercano. Me senté en el mismo banco donde años atrás había esperado mientras Lucía jugaba. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos pasaran sin pelear con ellos. Aprendí que la memoria no se controla, pero la respuesta sí. Al volver, encontré la casa en silencio otra vez. Me serví una copa de vino. Solo una. Brindé conmigo misma. No por lo que había ganado, sino por lo que no había perdido. La capacidad de elegir. Esa noche soñé con Julián. Estaba sentado frente al mar, sin hablar. Me miraba como si supiera que yo había entendido tarde, pero no demasiado tarde. Al despertar, supe que quedaban cosas por cerrar. No legales, personales. Y eso, supe también, no sería rápido. La mañana comenzó con una llamada inesperada. No era del abogado, tampoco de la notaría. Era del administrador de la villa frente al mar. «Señora, quería informarle que ya se completó la inspección general de la propiedad», dijo. «Todo está en orden, pero hay algunos detalles que requieren su decisión personal». Durante unos segundos guardé silencio. Hasta ese momento la villa mí había sido una idea abstracta, un concepto, un símbolo de todo lo que había desencadenado la traición. Escuchar que alguien la llamaba su propiedad la volvió real. «Viajaré en 2 días», respondí. «Quiero verla yo misma». Colgué y sentí algo parecido a nervios. No miedo, expectativa. Hacía años que no viajaba sin dar explicaciones, sin coordinar con nadie, sin pensar si mi ausencia iba a incomodar a alguien. Esa misma tarde hice una maleta pequeña. Ropa sencilla. Documentos. Un cuaderno. No necesitaba más. Antes de salir, recorrí la casa una vez más. Cada habitación tenía rastros de otra vida. La habitación de Lucía seguía intacta. No porque yo la conservara con intención, sino porque nunca había tenido fuerzas para transformarla. Me detuve frente al armario. Toqué una chaqueta que le había regalado en su último cumpleaños. Feliz. Cerré la puerta con cuidado.
No lloré. El viaje fue silencioso. En el avión observé a las personas a mi alrededor. Familias, parejas, viajeros solitarios. Pensé en cuántas historias se cruzaban sin tocarse, en cuántas decisiones invisibles habían llevado a cada uno hasta ese asiento. Al llegar, el aire salado me golpeó el rostro. El mar estaba gris, pero imponente. La villa se alzaba sobre un pequeño acantilado, discreta, elegante, sin ostentación innecesaria. Julián había tenido buen gusto, o quizás había aprendido a valorar lo esencial con los años. El administrador me mostró cada espacio con respeto. No hablaba de precios, hablaba de mantenimiento, de detalles, de historia. Eso me tranquilizó. Cuando me quedé sola, caminé hasta la terraza. El sonido del mar llenaba todo. No había voces, no había planes ajenos. Solo yo y una decisión que por primera vez en mucho tiempo no estaba condicionada por nadie. Saqué el cuaderno y escribí. No listas, no estrategias, pensamientos. Escribí sobre Lucía, sobre el punto exacto en el que dejamos de hablarnos con honestidad, sobre mi error de confundir protección con silencio, sobre cómo el amor, cuando no se revisa, puede deformarse. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin sueños confusos. Al día siguiente, recibí un mensaje del abogado. Lucía había insistido. Esta vez no pedía hablar conmigo. Pedía saber si yo estaba bien. Miré el mar antes de responder. Estoy bien. Ocúpate de tu proceso. Nada más. Esa respuesta me costó más que cualquier denuncia, más que cualquier firma, porque implicaba aceptar que ya no era mi función sostenerla. Antes de regresar, tomé una decisión más. Llamé al administrador. Quiero que la villa se prepare para estancias largas. Le dije. No para vender, para vivir. Colgué y sonreí levemente. No por felicidad plena, por algo mejor. Coherencia. Sabía que al volver habría consecuencias, procesos, juicios, opiniones externas. Pero algo ya había cambiado. Esta vez no reaccionaría. Actuaría. Y aún quedaba una verdad que enfrentar. La que no estaba en los documentos, sino en la sangre. Regresé a la ciudad 3 días después. El contraste fue inmediato. Ruido, prisas, llamadas perdidas. La vida que había dejado en pausa seguía avanzando como si nada hubiera ocurrido. En el teléfono tenía varios mensajes del abogado. También uno de un número desconocido. No lo abrí de inmediato. Aprendí que no todo requiere una respuesta urgente. Fui directo a casa. Al entrar, percibí algo distinto. No era físico. Era la ausencia definitiva de una tensión que había aprendido a normalizar. Como si el aire, por fin, no tuviera que soportar secretos. Preparé café. Me senté en la mesa de la cocina. Revisé los mensajes con calma. Lucía había presentado una solicitud formal ante el juzgado. No para impugnar la herencia. Eso ya no era posible. Había solicitado una evaluación independiente sobre su propia conducta en el proceso, intentando demostrar que había sido influenciada por su esposo. Leí el documento 2 veces. Era una jugada calculada. No buscaba justicia. Buscaba atenuantes. Buscaba salvar lo que quedaba de su imagen. Cerré el archivo y respiré hondo. Esa era una de las cosas más difíciles de aceptar. Incluso cuando todo se derrumba, algunas personas siguen pensando en términos de conveniencia. Esa misma tarde recibí otra llamada. Esta vez sí contesté. Era el padre de Marcos. Hacía años que no hablábamos. Su voz sonaba cansada, casi avergonzada. No sabía nada, dijo. Si lo hubiera sabido. No lo dejé terminar. «¿Usted sabía lo suficiente?», respondí con calma. Siempre supo quién era su hijo. El silencio al otro lado fue largo. No lo llené. Solo quería decirle que... «Lo siento», añadió finalmente.
No era una disculpa. Era un cierre tardío. Lo acepté como tal. Esa noche revisé los audios otra vez. No por necesidad legal, por necesidad personal. Escuchar a Lucía decir mi nombre como si fuera un estorbo seguía doliendo, pero de una forma distinta. Ya no me debilitaba. Me ordenaba. Al día siguiente declaré ante el juez. Fue una audiencia breve, sobria, sin dramatismo. Relaté los hechos con precisión. No exageré nada. No añadí emociones. La verdad bien contada no necesita adornos. Lucía no estuvo presente. Su abogado sí. Tomó notas. Evitó mirarme. Al salir del juzgado, sentí el peso real de lo ocurrido. No como una tragedia, sino como una amputación emocional. Algo se había ido para siempre. Y no volvería, por mucho que se intentara reconstruir el relato. Recibí un último mensaje de Lucía esa noche. Solo quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Leí la frase varias veces. Pensé en el té. Pensé en los papeles. Pensé en la palabra incapaz escrita junto a mi nombre. No respondí. Esa fue mi respuesta. Me acosté temprano. Al apagar la luz, comprendí algo con claridad incómoda. No todas las historias terminan con reconciliación. Algunas terminan con lucidez. Y eso, aunque duela, también es una forma de paz. Pero aún faltaba el final real. No el legal, el humano. El final humano no llegó con una llamada ni con un documento. Llegó una mañana cualquiera, mientras ordenaba papeles que ya no eran urgentes. Encontré una caja vieja en el fondo del armario. No tenía etiqueta. Reconocí mi propia letra, de años atrás, cuando aún pensaba que guardar era una forma de proteger. Dentro había dibujos infantiles, cuadernos escolares, cartas dobladas con torpeza. Cosas pequeñas. Cosas que no valían nada y, al mismo tiempo, lo valían todo. Me senté en el suelo y empecé a revisar una por una. Lucía a los 6 años, escribiendo su nombre al revés. Lucía a los 10. Una carta pidiéndome perdón por haber mentido sobre una tarea. Lucía a los 16, furiosa, exigiendo que la entendiera. Ahí estaba el origen de todo. No en la herencia, no en el dinero. En esa transición silenciosa donde dejamos de hablarnos con verdad y empezamos a hablarnos con expectativas. Comprendí algo que no había querido mirar de frente. Yo también había entrenado su forma de relacionarse conmigo. Cada vez que cedí para evitar un conflicto. Cada vez que callé para no empeorar las cosas. Cada vez que confundí amor con disponibilidad absoluta. No justificaba nada, pero explicaba mucho. Esa misma tarde fui al banco. No para mover dinero, para hacer algo distinto. Abrí un fondo con una parte mínima de la herencia. No a nombre de Lucía. No para rescatarla. Para algo más neutro. Educación legal y financiera para adultos mayores. No caridad. Prevención. Sabía demasiado bien cómo funcionan estas historias cuando no se detienen a tiempo. Días después, recibí una notificación. Lucía había retirado su solicitud. Su defensa se centraría ahora en reducir la condena de Marcos. El matrimonio ya no existía ni en los papeles ni en los hechos. No sentí alivio. Sentí cierre. Una semana más tarde, recibí una carta manuscrita. Reconocí la letra de inmediato. No pedía dinero. No pedía ayuda legal. No pedía que la sacara de nada. Solo decía: ahora entiendo que te traté como algo que me pertenecía. No sé si algún día podré arreglar eso. No te escribo para que me perdones. Te escribo para que sepas que lo veo. Doblé la carta con cuidado. No lloré. No sonreí. La guardé en el cuaderno que había llevado a la villa. No respondí de inmediato. El silencio también puede ser un espacio para que el otro crezca. Pasaron meses. Me mudé parcialmente. Alternaba entre la ciudad y el mar. Caminaba mucho. Dormía mejor.
Aprendí a no justificar cada decisión, a no explicarme de más. Un día, en la terraza de la villa, con el sonido constante de las olas, supe que el ciclo estaba completo. No porque todo hubiera salido bien, sino porque ya no me sentía culpable por haber sobrevivido a mi propia familia. La justicia había hecho su parte. La verdad había salido. Y yo había recuperado algo más valioso que una herencia. Mi criterio. Quedaba solo una cosa por hacer. Una última decisión que cerraría todo. Sin ruido, sin espectáculo. Y esa decisión no tenía nada que ver con castigos. Tenía que ver con límites. La última decisión no fue legal ni financiera. Fue íntima. No la tomé frente a un juez, ni con un abogado al lado. La tomé una mañana tranquila, sentada en la terraza, con una taza de café ya frío entre las manos, mirando el mar sin pensar en nada más. Durante meses me pregunté si debía escribirle. Si debía explicarle todo lo que había entendido. Si debía cerrar con palabras lo que ya estaba cerrado con hechos. La respuesta llegó sola, sin dramatismo. No era necesario. Algunas relaciones no se reparan. Se transforman en otra cosa. En recuerdo, en aprendizaje, en advertencia. Llamé a mi abogado solo para una cosa. «Quiero dejar constancia de algo», le dije. «No es una cláusula económica, es una declaración personal». Redactamos un documento simple, sobrio, sin reproches. En él dejaba claro que cualquier contacto futuro debía ser voluntario, respetuoso y sin intermediarios. Sin pedidos, sin culpas. Sin manipulación emocional. No era un castigo, era un marco. Cuando lo firmé, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza. Esa misma semana caminé por el pueblo costero. Nadie me conocía. Nadie sabía mi historia. Y eso era perfecto. Compré pan, hablé con un pescador, me senté en una plaza a ver pasar la tarde. Pensé en Julián. En su herencia inesperada. En cómo, sin proponérselo, me había dejado algo más que propiedades. Me había dejado una salida. No todas las personas que nos hacen daño lo hacen con odio. Algunas lo hacen con costumbre, con derecho aprendido, con la seguridad de que el otro siempre estará ahí. Romper eso no te vuelve cruel, te vuelve libre. Meses después, recibí una última noticia. Marcos había aceptado un acuerdo. La condena sería menor, pero suficiente para marcarlo. Lucía había empezado terapia por decisión propia. No lo supe por ella. Lo supe porque dejé de ser el centro de su historia. Eso también era una victoria. No volví a revisar los audios. No volví a leer los expedientes. Cerré esa etapa como se cierran las puertas que ya no conducen a nada. Una tarde, mientras el sol caía sobre el mar, escribí la última frase en mi cuaderno. Amar no es desaparecer para que otro exista. Cerré el cuaderno. Entré a la casa. Dejé las ventanas abiertas. No esperaba visitas. No temía el futuro. No debía explicaciones. Y por primera vez en muchos años, dormí sin sobresaltos, sabiendo que había elegido algo simple y poderoso. A mí.